¿Alguna vez has intentado ordenar tu propio armario, ya sea por color, por talla, por estilo o algún otro patrón? O es más, no solamente el armario, puede ser la alacena, una caja, un estante, un inventario de algún juego. Si has intentado armarlos, organizarlos, arreglarlos de alguna forma que lleve un orden determinado, entonces ya has estado usando permutaciones sin darte cuenta. La permutación es una herramienta matemática que nos permite contar la cantidad de formas diferentes en las que se pueden ordenar distintos objetos o distintos elementos. La permutación la vamos a dividir en dos: la permutación clásica y la permutación con restricción, también llamada variaciones. En muchos otros lugares distinguen la variación de la permutación por un tecnicismo, y es que la variación no utiliza todos los elementos a disposición, a diferencia de la permutación que sí los utiliza todos. Por eso los vamos a dividir en dos grupos: el grupo azul para la permutación clásica y el grupo rojo para la permutación con restricción, o también llamado variación. Solamente se distingue la permutación y la variación por esa definición que tienen, que uno selecciona un grupo y el otro los utiliza todos. Para términos de la permutación clásica de color azul, vamos a tener sin reemplazo e indistinguibles. Cuando estamos hablando sin reemplazo, quiere decir que no se pueden repetir, que tienen que ser diferentes. Mientras que cuando estamos hablando de indistinguibles es cuando utilizamos cosas que no se pueden diferenciar. Por ejemplo, la cantidad de formas en las que podemos ordenar las letras de la palabra mamá. Mamá tiene dos M's y dos A's. Y vean que dos M's son indistinguibles. Yo no puedo diferenciar cuál es la M1 y cuál es la M2. O por ejemplo, en la parte sin reemplazo, ¿cuántas contraseñas diferentes podemos crear con un conjunto de letras? Luego tenemos las permutaciones con restricción de color rojo, que es cuando tomamos un grupo de los elementos y los vamos a ordenar, ya sea sin que se repitan o repitiéndose, es decir, con reemplazo. Pero la variación con reemplazo no admite elementos indistinguibles. Esa es la condición que tiene que tener la permutación con restricción. Se pueden repetir, pero no pueden ser indistinguibles. Para eso tenemos este ejemplo práctico. Consiste en crear contraseñas de 8 dígitos utilizando 10 números. Podemos ver la opción A: ¿cuántas contraseñas podemos crear? El total de contraseñas que podemos crear con 10 dígitos. Luego tenemos la opción B, que trae ya propiamente una restricción. Entonces, no es tanto de cumple ciertas condiciones y aplica una fórmula, sino que aquí las permutaciones se tratan más de entender el problema y cómo lo puedo abordar. Porque aparte de utilizar una fórmula, recuerden que también tenemos principios de adición y principios de multiplicación. Y esos dos principios los podemos adjuntar al momento de hacer permutaciones. Por eso es que podemos aplicar la fórmula de n elevado a la r e irla multiplicando según las condiciones especiales. Nos dicen que las contraseñas deben empezar por 5, 5 y el tercer puesto no puede tener un 4. Aplicamos así, pero con principio de multiplicación. Después dice la opción C: ¿de cuántas formas distintas podemos acomodar los números? De los 0 al 9. Formas distintas, es decir, que no haya repetición, que sea sin reemplazo. ¿Cuántas contraseñas distintas podemos crear? Ya no estamos hablando solo de los números, sino que de las contraseñas. Es decir, la contraseña solo puede tener 8 caracteres de los 10 disponibles. Entonces lo abordamos con una permutación con restricción. ¿Por qué? Porque del 0 al 9 hay 10 elementos que no son indistinguibles. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9, contando el 0. Por último, tenemos algo que sí es indistinguible. Y es que nos piden que los directores quieren contraseñas usando números pares, usando los números en pares duplicados, es decir, doble 0, doble 1, doble 2, doble 3. Y serían una selección de 8. Entonces tenemos de 10 elementos disponibles, vamos a escoger 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, 2, 4, 6, 8. Ya pueden ser 2 ceros, 2 1, 2 12, 2 13, 2 4, hasta lo que sea. Y por último tenemos lo que son las demostraciones. La demostración de la permutación se divide en dos partes. Lo primero es demostrar el factorial y lo segundo es demostrar cómo el factorial se puede convertir en una permutación. Cuando nosotros vimos el factorial, vimos que se expresa
con un 5 y el signo de exclamación. Es decir, que va 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero esa expresión también la podríamos decir como 5 menos 0 es 5. Por 5 menos 1 es 4. 5 menos 2 es 3. 5 menos 3 es 2. 5 menos 4 es 1. Tenemos la misma expresión. Pero vemos que el 5 se mantiene. Entonces el 5 lo podemos cambiar por una letra, por n. Entonces decimos n menos 0, n menos 1, por n menos 2 y así, hasta llegar a n menos 4. Pero esa expresión también la podemos cambiar agregando un más 1 y restando lo que estamos seleccionando. Es decir, que n menos 5 lo podemos expresar como n menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0. Entonces sigue siendo la expresión n menos 0. N menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Significa que la expresión se mantiene, n menos 1. N menos 3 más 1. Menos 3 más 1, ¿cuánto es? Menos 2. La expresión se mantiene, n menos 2. Es decir, que este factorial está haciendo n por n menos 1 factorial.